Hola amigos del canal Aficio sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar acerca de un tema de psicología muy interesante que se ve cuando uno está estudiando, que es los condicionamientos clásicos y operantes. Para esto voy a presentar una, una presentación en Gamma Aya. Ya, listo. Tenemos compartir, presentar. Ya. Y tenemos la presentación de los condicionamientos clásicos y operantes. Suscríbete, comenta y comparte. Y recuerda que este es un canal de aficionados donde vamos a leer cosas de psicología, gameplays que tengan que ver con la psicología, como el anterior de God of War y películas y otras cosas. Para que estudiar psicología, ahí estos videos serán un poquito más serios. También hablan los otros videos que hablamos en el canal. Este es el primer video de conocimiento clásico. En un futuro habrá otro más académicos, porque este es más como aficionado. Bueno, vamos a empezar. Como vemos en la imagen, tenemos distintos eh, tipos de fase de condicionamiento clásico. Ese es el perro famosísimo del fisiólogo Iván Pavlov. Bueno, un rato. Este fisiólogo hizo un experimento con un perrito y la comida y vio que el perro salivaba cada vez que veía la, la taza de comida o la carne. ¿Por qué se da esto? Porque tenemos estímulos incondicionados y condicionados, como vemos en la imagen. El estímulo incondicionado es la comida. Le presentamos, digamos que yo le presento a mi perro como un Beto una comida, cualquiera que sea, o juguete. Entonces el perro ya sabe que eso es justamente para su alimentación. Comienza a salivar. Segundo, tenemos la respuesta no condicionada, que sería la salivación. El estímulo neutro es el silbato o la campana, que utilizó también Pablo. Bueno, por ahí teniendo campana. Bueno, sigamos. Tercero, la campana o el silbato o más la comida. Respuesta incondicionada, salivar. ¿Ya? Y por cuarto, estímulo condicionado, el silbato, la respuesta condicionada, salivar. También llamado condicionamiento de Pavlov, de este fisiólogo, ya que fue descubierto por el ruso Iván Pavlov. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón. Ustedes se preguntan, ¿qué es un condicionamiento? Según la imagen o la presentación en Gamma, dice que un condicionamiento es un tipo de aprendizaje, de asociación. Tenemos dos tipos principales, condicionamiento clásico y el operante. Aquí vemos que es parte del aprendizaje. Los seres humanos también aprendemos por condicionamiento clásico y condicionamiento operante. A dar ejemplos interesantes y también un poco Jex, de películas terror y otras cosas. Va a haber futuros videos acerca de este tema interesante. Vemos cómo aquí está un perrito que saliva cuando ve una campana. ¿Ya? Condicionamiento clásico, asociaciones inesperadas. La campana es un estímulo condicionado. Vemos la campana para acá. Y la comida es un estímulo incondicionado. La salivación, respuesta condicionada de las dos. Campana más comida, porque si solo hubiera la campana, el perro no entiende y no saliva. Pero si se presenta la comida reiterada veces, muchas veces quiero decir, ya se va aprendiendo que campana más comida igual a salivación y hambre, ¿no? Digamos, ejemplo divertido, ¿ya? Sonido del heladero. La música es el sonido que anticipa el helado. Cuando los niños están, digamos, se ha visto en películas, series, utilizo esto porque eso es tomó Brandon Jake, un aficionado a la psicología. El sonido anticipa que ya viene el heladero. El helado es la respuesta incondicional, la anterior respuesta condicional. Es lo que provoca alegría en los niños, esto de que quiero comprar un helado o cosas así. Y la alegría es respuesta condicional a la música.
más que al helado, porque según lo que entiendo aquí, el helado viniera siendo algo menos importante y la música algo más importante. Bueno, más ejemplos de condicionamiento clásico, por así decirlo, sería al escuchar una, una canción de rock, ¿ya? La canción de rock sería el estímulo condicionado. El estímulo incondicionado es lo que provocaría, por ejemplo, rebeldía o sufrimiento. Y la respuesta condicionada es lo que va, digamos, del estímulo incondicionado. Por ejemplo, la música rock genera alegría, ¿no? Entonces, eso se condiciona de lo anterior, o sea, viene de lo que escucha música, más o menos. Igual en las películas de terror. El sonido, las imágenes, es una respuesta estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es lo que nos provoca, por ejemplo, el miedo. Y podría decir, si estoy equivocado, pueden corregirme, la respuesta condicionada son las pesadillas, por así decirlo. Esto ha sido un poco del condicionamiento clásico. También vamos a ver algunas otras cosas más para leer. En este canal siempre lo hacemos así, acerca del conocimiento clásico. Bueno, Psicología y Mente nos dice el condicionamiento clásico y sus experimentos más importantes. Y hablamos de Pavlov. Condicionamiento clásico o pavloviano es uno de los temas introductorios que se estudian en la carrera de psicología y es uno de los principios básicos del aprendizaje, como dije anteriormente. Por eso seguramente todos los psicólogos y maestros tienen conocimiento sobre su importancia en el aprendizaje asociativo o en la formación de patologías como las fobias, que es algo importante. En el condicionamiento clásico, se pueden formar fobias a las culebras, serpientes, arañas, ratones, entre otros. Porque el ser humano, recuerden, o les digo ahorita si no lo saben, no nace con ninguna fobia. Puede estar un niño caminando ahí, puede ver a un animal y lo puede topar y listo. Son las personas o los cuidadores que dicen, cuidado, esto te hace daño. Entonces, ahí se genera esta respuesta condicionada y viene el origen del condicionamiento clásico, ¿no? Son pocos los que no han oído hablar de Iván Pavlov o los que sí hablaron, puedes comentar qué te parece el pensamiento de este científico y sus experimentos con perros. Si quieres saber más acerca de este fenómeno fascinante, ya. Conocimiento clásico explicado. Una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o refleja no conductas voluntarias. En este punto es muy importante porque en ese condicionamiento todo es involuntario. Yo veo algo y me produce miedo. Yo veo algo y me produce excitación. Yo veo algo me produce alegría. Yo escucho algo me produce euforia y así, ¿no? O adrenalina. Por ejemplo, las películas de acción provocan adrenalina. Las películas de superhéroes provocan adrenalina. Los juegos de peleas también provocan lo mismo. Entonces, eso es involuntario. Ya cuando se va aprendiendo, se va repitiendo, se convierte en condicionamiento operante, si no lo entiendo. A diferencia del condicionamiento operante o instrumental, denominado condicionamiento clásico, a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo, escuchar una nueva canción y un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo. Conectan dos, como la campana del perro que hablamos y la comida, y eso produce salivación en el perro, que normalmente provoca dicha respuesta. O sea, vamos a ver. Es un tipo de aprendizaje, el condicionamiento clásico, según el cual un estímulo originalmente neutro, la campana o el celular, que no provoca una respuesta, llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Bueno, ya. Vamos a seguir leyendo para explicarme, para que nos explique mejor, ¿no? El condicionamiento clásico sentó las bases del conductismo.
teoría conductivista que vamos a ver después en un video de escuelas psicológicas. Una de las escuelas más importantes de la psicología y nace como consecuencia de estudios Pavlov, un psicólogo ruso, bueno, yo sabía que era fisiólogo más que psicólogo, pero bueno, que se interesó por la fisiología de la digestión en animales, especialmente en los reflejos de salivación en perros. Después de Pavlov, John Bradley Watson siguió desarrollando conceptualmente el conocimiento clásico, pasándole de la filosofía a la psicología, lo muy importante, ¿no? Ya no fue solo fisiología, fue pura anatomía ni reacciones del hambre, sino que ahora se convirtió en psicología y dio origen a cómo aprenden los seres humanos. Y utilizándolo como elemento básico del aprendizaje, no solo en los animales en general, sino también en los humanos en particular, como veremos más adelante. Bueno, para explicarme, bueno, esto ya vimos del perro, la teoría del condicionamiento clásico, conceptos generales. El condicionamiento clásico también se denomina modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones. O sea, se asocia una cosa que viene con otra. Los resultados de sus investigaciones le valieron a Pablo el premio Nobel en 1904. Premio Nobel en 1904. En el proceso diseñó el esquema del condicionamiento clásico a partir de sus observaciones. Ya. Tu, tu. El estímulo condicionado ahí es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta del organismo. La respuesta incondicionada RI, a ver, el estímulo incondicionado es un estímulo, como aquí dice, que es automático, sin pensarlo, ¿no? De una, provoca una respuesta del organismo. Por ejemplo, la música, escuchamos una música chévere y nos produce alegría o adrenalina, en el caso del rock. Eso es el estímulo incondicionado, EI. La respuesta incondicionada, RI, en cambio, es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática, ¿ya? Automática. O sea, las dos, estímulo y respuesta. O sea, estímulo, respuesta, ¿no? Como la euforia. Ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. Para Pablo sería la cantidad de saliva. Esto sería más en la parte orgánica. ¿Qué pasa, digamos, en los órganos? O en ese caso, escuchar música que pasa en el cerebro, más bien. Pero se agregaba cuando se presentaba la comida. El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo por sí mismo. Tiene que fusionarse con otro para provocar una respuesta. Y reiteradamente, quiero decir muchas veces, cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, condicionado, sería ERIP, ¿ya? Incondicionado. A ver. Este pasa a ser estímulo condicionado, ya que es capaz por sí mismo de provocar por sí mismo una respuesta parecida a la que provoca el estímulo condicionado. La respuesta condicionada, CRC, es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Para Pablo sería la cantidad de saliva se regaban los perros cuando se les presentaba solo el estímulo auditivo visual. Finalmente, la respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada y tiene una mayor latencia, es decir, tarda más en darse una vez que el estímulo esté presente. Vamos a ver pequeños ejemplos. Ejemplo. Ya. Search Labs Overview nos dice, el conocimiento clásico en los videojuegos se manifiesta a través de la asociación de estímulos, sonidos, visuales, etcétera, con respuestas emocionales o fisiológicas en el jugador, en el gamer, creando reacciones automáticas y aprendidas. Un ejemplo común es la asociación de música tensa con momentos de peligro. Aquí hablamos de juegos como Resident Evil, juegos como bueno, Killer Instinct también, porque tenemos que media tenebrosa, Silent Hill, entre otros. Lo que genera anticipación y miedo en el jugador. Ejemplos concretos, música y tensión. La música, como dije anteriormente, también es un elemento muy importante en las películas de terror y en otras.
tipos de películas, por ejemplo, las románticas, entre otros, ¿no? Y etcétera. La música que se vuelve a escuchar durante momentos de peligro, como la de Resident Evil o Silent Hill, o la película de terror, o persecución en un videojuego, puede generar una respuesta de tensión o miedo incluso cuando el jugador no está actualmente en esa situación. Ojo con eso. Sonidos y peligro. Un sonido específico que indica que un enemigo se acerca puede llevar al jugador a prepararse para la acción incluso antes de ver al enemigo. Mm. Puede, bueno, corrígeme si no estoy bien. Dar paso a los reflejos, ¿no? Actuar. Visuales y emociones. La paleta de colores de un juego, la forma en que se presenta un enemigo puede evocar emociones positivas o negativas en el jugador debido a la asociación con experiencias pasadas. Feedback positivo recompensa. La música o los efectos visuales que acompañan una victoria o un logro pueden traer una sensación de satisfacción y deseo de repetición de acción. Inmersión sensorial. La combinación de sonido, música y efectos visuales puede crear una experiencia inmersiva que involucra los sentidos y las emociones del jugador como un campo magnético, movimiento de agua, etcétera. Tu, 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 tu. Simón dice, bueno, por ejemplo, dice, mira, videojuegos, videojuegos, videojuegos. Bueno, esto es, ¿no? Ya entendido un poco el condicionamiento clásico, vamos a la parte del ópera. El condicionamiento clásico, estímulo y respuesta, ¿no? Condicionamiento operante, acciones y consecuencias. Justamente un ejemplo que quiero dar ahorita es cuando un estudiante no hace una tarea se saca 0 y cuando la hace se saca 20. Eso es. Así nos condiciona el sistema educativo. Hace la tarea, tienes un 10, no haces, tienes un 0. Acción al comportamiento realizado. La recompensa, consecuencias positivas que fortalecen la acción. Tenemos la caja de Skinner. Aquí vemos a otro de una escuela conductista llamado Skinner. Castigo, consecuencia negativa que reduce la acción. La acción sería, en este caso del ejemplo anterior, no hacer los deberes. La recompensa es el 0. Bueno, habría un castigo más que nada, no habría una recompensa, es 0. Las acciones se moldean según sus consecuencias. O sea, como quien dice, para cada acto hay una consecuencia o también hay una recompensa. El refuerzo positivo también entra aquí, más de lo bueno. Si hay, digamos, un refuerzo positivo, el niño, la persona va a querer más. Comportamiento recompensa más comportamiento. Dar premios aumenta la repetición del buen comportamiento. Y también es algo negativo, porque hay personas que se acostumbran a los premios y solo quieren hacer las cosas para recibir premios y no hacen las cosas para no recibir castigos, entonces lo cual no está bien. Tenemos que seguir el ejemplo de Kant de hacer las cosas porque somos personas éticas y coherentes en nuestros actos, digamos. Castigo menos de lo malo. Comportamiento, consecuencia negativa, menos comportamiento. Aplicaciones en la vida real. Entrenamiento de mascotas, publicidad efectiva, mejoras en educación, condicionamiento ayuda a modificar y aprender nuevos comportamientos. Aprendiendo juntos. Condicionamiento clásico y operante entiende cómo aprendemos. Comente sus ejemplos y preguntas para compartir aprendizaje. Bueno, aquí pueden poner sus aportes en la caja de comentarios que entendieron o que saben o qué puedo mejorar en estos videos y en un futuros videos cuando ya estudie psicología, cuando ya sea psicólogo. A ver, vamos a seguir con condicionamiento operante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Psicologiaymente.com, haciendo las 8:53, tiene 59% de batería. Dice, fundamento operante, conceptos, técnicas principales. Estas herramientas conductivas son uno de los procedimientos más usados en psicología actual.
Dentro de los procedimientos conductuales, conocimiento operante o instrumental es probablemente el que tiene aplicaciones más numerosas y variadas. Desde el tratamiento de fobias, vamos a rebobinar un poquito. El conocimiento clásico es cómo adquirimos fobias. En cambio, el conocimiento operante es cómo tratamos y eliminamos esas fobias. ¿Ya? Hasta la superación de adicciones como el tabaquismo o el alcoholismo. El sistema operante permite conceptualizar y modificar prácticamente cualquier hábito a partir de la intervención sobre unos pocos elementos. Pero, ¿en qué consiste exactamente el conocimiento operante? Antecedente del condicionamiento operante. El condicionamiento operante, tal y como lo conocemos, fue formulado y investigado por Burr Friedrich Skinner, en base a las ideas planteadas previamente por otros autores. Como siempre, algunos toman otros autores para generar su propia teoría. ¿Les parece eso? Pongan un comentario. Ivan Pavlov y John B. Watson habían escrito el conocimiento clásico, también conocido como conocimiento simple o pavloviano. Por su parte, Edward Thorndike introdujo la ley del efecto, el antecedente más claro del conocimiento operante. La ley del efecto plantea que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probablemente que se repita. Y vamos con los videojuegos. Si ganamos en algún videojuego, esto me ha pasado, queremos seguir jugando. Si perdemos, ya no. Refuerzo negativo. Mientras que sí tiene consecuencias negativas, como este caso mío, más comenta si te gusta jugar videojuegos y si juegas, ganas o pierdes. Mientras que sí, perdón, mientras que sí tiene consecuencias negativas, esta probabilidad disminuirá. En el contexto de la obra de Thorndike, el condicionamiento operante es dominado instrumental. Instrumental, bueno, ahí dice, bueno, es mi primer video, bueno, ya, sigamos. Diferencia entre condicionamiento clásico y operante. La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el operante, este primero se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo. Aprendemos, ¿no? De eso un estímulo. Mientras que el segundo implica un aprendizaje sobre las consecuencias de la respuesta. ¿No? De lo segundo del estímulo. Skinner opinaba que la conducta era mucho más fácil de modificar si se manipulaban sus consecuencias, que si simplemente se asociaban estímulos a esta. ¿Cómo sucede en el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico, como hablamos anteriormente, se basa en la adquisición de respuestas reflejas, con lo cual explica una menor cantidad de aprendizajes y sus usos son más limitados que los del operante, ya que este se hace referencia a conductas que el sujeto puede controlar a voluntad. Voluntario, operante, involuntario, condicionamiento clásico, ya saben todo, al menos la base. Concepto del condicionamiento operante. Concepto del condicionamiento operante. A continuación, definiremos los conceptos básicos del conocimiento operante para entender mejor su procedimiento y sus aplicaciones. Muchos de estos términos son compartidos por las orientaciones conductuales en general, si bien pueden tener connotación específica en el paradigma operante. Respuesta instrumental u operante. Este término designa cualquier conducta que conlleva una consecuencia determinada y es susceptible de cambiar en función de esta. Su nombre indica que sirve para obtener algo instrumental. Instrumental. Comenta. ¿Qué opinas? Y que actúa sobre el medio operante. En lugar de ser provocada por este, pues hacer el conocimiento clásico correspondiente. En la teoría conductista, la palabra respuesta es básicamente equivalente a conducta y acción, si bien respuesta parece hacer referencia en mayor medida a la presencia de estímulos antecedentes. Y vemos la consecuencia y el refuerzo positivo y negativo, ¿no? En la psicología conductista y cognitivo-conductual, una consecuencia es el resultado de una respuesta. La consecuencia puede ser positiva, refuerzo, negativa, castigo, para el sujeto que lleva a cabo la conducta. En el primer caso, la probabilidad de que se dé la respuesta aumentará y en el segundo disminuirá. Es importante tener en cuenta que las consecuencias afectan a la respuesta y por tanto en el condicionamiento operante lo que es reforzado o castigado es dicha conducta, no la persona.
No, vamos a hablar de esto en mi otro canal, Católico Tom. O el animal que lo lleva a cabo. En todo momento se trabaja con intención de influir en el modo en el que se relacionan los estímulos y la respuesta, ya que desde la filosofía conductista se evita partir o psicología desde una visión esencialista de las personas, poniendo más énfasis en aquello que puede cambiar que en lo que siempre parece permanecer igual. Tenemos los reforzamientos, el castigo, como ya hablamos anteriormente. Un castigo es cualquier consecuencia de una conducta determinada que disminuye la probabilidad de que ésta se repita y el refuerzo es algo que se repite. Eh, y ahora, ¿en qué realmente, para terminar este video, en qué consiste el conocimiento operante? ¿Ya? El condicionamiento instrumental u operante es un procedimiento de aprendizaje que se basa en la probabilidad de que se dé una respuesta determinada, depende de las consecuencias esperadas. En el condicionamiento operante, la conducta es controlada por estímulos discriminativos presentes en la situación de aprendizaje que transmiten información sobre las consecuencias probables de la respuesta. Por ejemplo, un cartel de abierto en una puerta nos indica que si intentamos girar el pomo, lo más probable es que se abra. En este caso, el cartel sería el estímulo discriminativo, la apertura de la puerta funcionaría como reforzador positivo, la respuesta instrumental de girar el pomo. Bueno, espero que les haya gustado este interesante video y nos vemos hasta la próxima.